Hola, bienvenidos nuevamente a Columna Médica. El tema del día de hoy es ruptura discal, que alguna gente se asusta cuando le digo tiene el disco roto, pero el término médico es dolor discógeno, que significa dolor de origen discal. ¿En qué consiste? El disco, recordar que es un amortiguador hidráulico, es decir, se parece mucho a una llanta, son fibras radiales igual que una llanta, a diferencia de que llevan un gel en lugar de aire, es decir, el disco es un amortiguador hidráulico, no es un amortiguador neumático como son las llantas, pero al final de cuentas son fibras radiales igual que una llanta. Entonces, a través del tiempo, que puede ser asociado a golpes, caídas o simplemente el paso del tiempo por el uso y el abuso, se pueden llegar a romper estas fibras y ocasionar un dolor. Este dolor, lo típico es que sea dolor de espalda, pero depende de qué, también del grado de ruptura, es decir, puede ser una llanta poquito cuarteada, muy cuarteada, totalmente rota, exactamente los discos son exactamente igual. Por ejemplo, podemos ver, ¿sí?, un disco normal, un disco que se empieza a agrietar un poco. Este es un disco abombado, se parece más a la hernia de disco. Los invito a visitar nuestro segmento de hernia de disco, igual que este. Pero, por ejemplo, este también es un disco roto. Si lo ven, es un disco muy disminuido de altura. Cuando el disco ya está muy disminuido de altura, incluso se llegan a formar picos de hueso, como lo pueden apreciar aquí. Entonces, el dolor típico del dolor discógeno es un dolor de este tipo. Es un dolor de predominio lumbar. A diferencia de la hernia de disco, recuerden que en la hernia de disco el dolor principal es tipo ciático, es decir, nace de la cintura y baja toda la pierna. En el disco roto no. En el disco roto principalmente es lumbar y en ocasiones baja a muslo posterior. Pero vean la diferencia. Hernia de disco principalmente es dolor tipo ciático, es decir, toda la pierna, y disco roto de predominio, la molestia es lumbar. En eso consiste la diferencia básica de los dos padecimientos, de hernia de disco y de disco roto. El estudio principal sigue siendo la resonancia. En la resonancia ustedes van a poder ver, ¿sí?, que el disco puede estar poquito roto o muy roto, incluso abombado o protruido, que ustedes lo van a ver en los reportes de la resonancia. Y vean aquí varios tipos de resonancia, como cada disco puede estar roto en forma diferente. Por eso las variedades en el tratamiento son también totalmente diferentes en presentación y en opción de manejo. El tratamiento inicial del dolor discógeno o del disco roto es médico. Médico significa antiinflamatorios, analgésicos, terapia física, tratamiento quiropráctico, pero lo más importante es cuidar posturas, cuidar peso y hacer ejercicio. Recordar que estos conceptos de los tres cuidados son básicos en cualquier padecimiento de columna vertebral. En el dolor discógeno lo es más. ¿Por qué? Porque es un dolor mecánico de choque entre vértebra y vértebra. Entonces necesita más cuidados el paciente. El 90% de los pacientes mejoran, con, sin o a pesar del doctor. ¿A qué me refiero? Como si se hace el paciente del cuidado, ¿sí?, baja de peso, se pone a hacer ejercicio e incluso escucha su dolor, es decir, el mismo paciente te dice, ¿sabes qué? Ya no puedo cargar a mis hijos, ya no puedo trapear, ya no puedo barrer, no puedo estar mucho tiempo sentado, empieza a evitar esas posturas, es decir, el mismo cuerpo les enseña a cuidarse. Sin embargo, muchos ya les afecta su calidad de vida, es por eso que ya requiere un tratamiento médico más importante. El tratamiento inicial es médico, se los vuelvo a repetir, porque el 90% van a mejorar. Sin embargo, hay un 5 a 10% de los pacientes que van a persistir con molestias. En ellos el tratamiento inicial son infiltraciones, que significa colocar un antiinflamatorio directo en la columna vertebral, tanto en el disco, que es el amortiguador afectado, como en las facetas, que son los engranes que tiene por la parte de atrás la columna. La gran mayoría de los pacientes mejoran y los enviamos nuevamente a terapia física. Si el paciente no mejora con eso, entonces sí requerimos un tratamiento invasivo del disco. Y el tratamiento es muy variado. El tratamiento inicial que nosotros les ofrecemos es este. Es un tratamiento muy interesante porque es una aguja gruesa y a través de esa aguja gruesa metemos una fibra de radiofrecuencia y lo que hacemos literalmente es sellar al disco. Es decir, alguna gente me dice, entonces le da como una parchada, doctor. Literalmente y mecánicamente es muy semejante. ¿Por qué? Porque como son fibras radiales, lo que hacemos es sellarlo para que funcionen mejor. Algunas mujeres dicen, es como un peeling. Exactamente, es como un peeling de la cara, pero aquí es un peeling del disco. Y lo que hace, al mejorar la consistencia del disco, es que mejore su capacidad de amortiguación. Sin embargo, algunos pacientes que traen disco muy roto, hacemos esto, que es colocar un amortiguador, tratando de ayudarle al disco a mejorar su capacidad de amortiguación. Esta sigue siendo a través de microcirugía.
la gran mayoría vuelve a mejorar. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que incluso desde que llegan con nosotros ya son candidatos a un tratamiento más invasivo. El tratamiento final de los discos rotos es a colocar prótesis o a colocar tornillos que hagan la función del disco. Ese es el tratamiento final, está reservado para menos del 2 a 3% de los pacientes, pero es el tratamiento final de los desgastes de columna. ¿Por qué? Porque equivale a decirle su amortiguador ya no funciona, hay que repararlo en forma completa. Para no llegar a eso, es importante recordar que la columna, una vez que empieza a dar molestias, es importante cuidarla. Vuelvo a recalcar los 3 conceptos básicos de los cuidados de columna: mantener peso, cuidar posturas y hacer ejercicio. Seguimos en contacto, estamos en Columna Médica.